En 1998, un satélite desclasificado capturó una imagen térmica en la Antártida que los gobiernos del mundo tardaron menos de 24 horas en borrar de todos los registros públicos. Hoy vamos a destapar el mayor encubrimiento arqueológico de nuestra era. Lo que está en juego aquí no es una simple anomalía geológica o un debate académico aburrido. Estamos hablando de la prueba definitiva que reescribe por completo el origen de la humanidad y destruye los cimientos de la historia oficial. Te han enseñado en las escuelas que nuestra civilización comenzó hace apenas unos miles de años en Mesopotamia, pero cuando analizamos los informes filtrados y las expediciones silenciadas, descubrimos una realidad perturbadora. Existió una civilización inmensamente avanzada mucho antes de la última glaciación, y las élites científicas llevan décadas ocultando sus ruinas para proteger el dogma establecido. Para entender la magnitud de este secreto, tenemos que mirar más allá de los libros de texto tradicionales. Durante años, geólogos independientes y exmilitares han denunciado que las anomalías magnéticas detectadas bajo kilómetros de hielo polar no son formaciones naturales, sino estructuras arquitectónicas perfectas. Mientras los telediarios te distraen con expediciones superficiales sobre el clima, agencias gubernamentales financiadas con presupuestos opacos llevan años enviando equipos clasificados a la zona cero. Han convertido el continente helado en el área más restringida y militarizada del planeta, asegurándose de que ningún investigador independiente pueda acercarse a lo que yace enterrado en la oscuridad. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre los misterios de nuestro pasado. Si el encubrimiento de estas ruinas antárticas te parece asombroso, el oscuro operativo militar que se desplegó en secreto para sellar la zona te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en qué consistió realmente la histórica Operación Igum, cómo una flota de guerra entera fue enviada al hielo bajo la excusa de una misión científica, y por qué los almirantes al mando regresaron aterrorizados advirtiendo de una tecnología que desafiaba toda lógica conocida. Esa enigmática Operación Igum representa la movilización militar más desproporcionada e injustificada en tiempos de supuesta paz, disfrazada magistralmente ante la opinión pública como una simple misión científica. El contexto oficial, distribuido cuidadosamente a la prensa internacional en el invierno de 1946, aseguraba que el gobierno estadounidense enviaba una expedición hacia la Antártida bajo el mando del respetado almirante Richard E. Byrd con el único propósito de probar equipos en condiciones de frío extremo y trazar nuevos mapas de la costa helada. Se vendió a los ciudadanos como una aventura de exploración heroica y rutinaria. Un paso estrictamente necesario para el progreso geográfico de la humanidad tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero el verdadero conflicto, la anomalía táctica que los libros de historia han intentado borrar, es que no enviaron a un pequeño grupo de investigadores armados con microscopios y trineos. Desplegaron una fuerza de combate masiva compuesta por casi 5.000 soldados de élite, destructores, portaaviones, submarinos y escuadrones de aviones artillados, un arsenal diseñado para una guerra total, no para medir el grosor del hielo polar. La expedición, que estaba programada para durar más de 6 meses, fue abortada abruptamente en apenas unas semanas tras sufrir bajas humanas y la destrucción de aeronaves que el alto mando justificó apresuradamente como simples accidentes meteorológicos. Sin que nadie lo supiera, los informes clasificados de esta misión ocultaban una verdad que cambiaría para siempre la forma de ver nuestro origen. Por lo que si estás harto de que las élites te oculten la verdadera historia, suscríbete ahora mismo a El Contrapoder y activa la campanita. A su dramático regreso, el propio almirante Byrd concedió una extraña entrevista a la prensa sudamericana donde advirtió, con un tono sombrío y profundamente alterado, sobre la inminente necesidad de que Estados Unidos se preparara para defenderse contra un enemigo tecnológico, capaz de volar de un polo a otro a velocidades increíbles. La consecuencia directa de este desastroso repliegue militar fue el cerrojo absoluto sobre la verdad y la militarización encubierta del continente más austral de la Tierra. Poco después de esta fallida incursión, los gobiernos más poderosos del mundo, que apenas unos años antes se masacraban mutuamente en el campo de batalla, dejaron a un lado sus diferencias para firmar un tratado internacional sin precedentes que prohibía la explotación y el acceso civil no autorizado a la Antártida. Han utilizado la fachada de la preservación medioambiental y la paz científica para establecer la mayor zona de exclusión del planeta, asegurándose de que ningún investigador independiente sin autorización de altísimo nivel pueda acercarse jamás a documentar lo que realmente doblegó a la flota de Igum. Y lo que emergería más adelante revelaría una estructura que durante décadas permaneció sepultada bajo el hielo profundo,
Así que deja tu opinión en los comentarios para apoyar esta investigación sin censura. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la geología de la Antártida. Si la huida aterrorizada de una flota de guerra te parece un misterio insondable, el testimonio filtrado de los radares modernos sobre la composición matemática de estas anomalías te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en qué consisten las gigantescas pirámides subglaciales, cómo los satélites han mapeado formaciones geométricas perfectas del tamaño de montañas enteras, y por qué esto es la prueba irrefutable de que una civilización avanzada prosperó allí antes de que la última glaciación lo devorara todo. Esas pirámides subglaciales no son un mito de foros de Internet, sino anomalías geométricas capturadas por los propios radares de penetración terrestre y satélites que, irónicamente, fueron financiados para mapear el cambio climático. El contexto oficial y académico que te venden en las revistas científicas afirma que la Antártida lleva congelada millones de años, y aseguran que cualquier elevación puntiaguda en el hielo es simplemente un nunatak, una formación rocosa natural esculpida al azar por las extremas ventiscas polares. Se espera que la sociedad acepte esta explicación superficial sin hacer preguntas incómodas. Pero el verdadero conflicto estalla cuando analizamos sin censura la pura matemática de estas masivas estructuras. No estamos hablando de montañas escarpadas, sino de proporciones milimétricas, de 4 caras alineadas asombrosamente con los puntos cardinales y bases que igualan o superan en tamaño a la Gran Pirámide de Giza. La naturaleza no esculpe la piedra con ángulos exactos ni desafía la entropía con simetría perfecta en áreas donde el hombre moderno, supuestamente, jamás puso un pie. Y si estás cansado de que las élites científicas te oculten la evidencia que destruye sus propios dogmas, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para romper el silencio. En el momento en que geólogos independientes solicitaron analizar las coordenadas precisas de estas formaciones geométricas, las bases de datos públicas sufrieron sospechosos errores de servidor, y las imágenes de alta resolución fueron reemplazadas por parches borrosos. La consecuencia innegable de este apagón informativo es la confirmación de que existe un esfuerzo coordinado para no reescribir los cimientos de nuestra historia. Si la comunidad internacional admitiera que estas estructuras son artificiales, colapsaría de inmediato la línea temporal que nos enseñan en las escuelas. Probaría sin margen de error que una civilización con conocimientos de ingeniería impensables existió y prosperó mucho antes de la última gran glaciación, y fue sepultada bajo un cataclismo global hace más de 12.000 años. Han convertido este hallazgo en el secreto mejor guardado de las agencias de inteligencia, dispuestos a bloquear el progreso humano con tal de mantener su control sobre nuestro pasado. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la cronología de nuestra civilización. Si el encubrimiento de inmensas pirámides bajo el hielo te parece un escándalo monumental, el antiguo documento de navegación que advirtió de su ubicación siglos antes de que oficialmente descubriéramos el continente te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir el perturbador misterio del mapa de Piri Reis, como un almirante del siglo XVI logró dibujar la costa antártica libre de hielo con una precisión que solo se obtiene desde la órbita espacial, y por qué la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo confiscó al darse cuenta de lo que implicaba. Ese perturbador mapa de Piri Reis es el artefacto definitivo que hace temblar los cimientos de la arqueología tradicional y expone la inmensa mentira de nuestra línea temporal. El contexto histórico oficial, el mismo que te repiten incansablemente en los libros de texto y en los documentales de la televisión, asegura que la Antártida fue avistada por primera vez en el año 1820 por expediciones modernas. Se espera que asumas, sin hacer preguntas, que antes de esa fecha el continente helado era un absoluto misterio, un rincón inaccesible en los confines del mundo. Sin embargo, en 1513, un almirante del Imperio Otomano compiló un mapa mundial utilizando documentos antiquísimos, algunos de los cuales supuestamente sobrevivieron a la Gran Biblioteca de Alejandría. En este pergamino, trazó con una precisión milimétrica la costa de la Antártida, pero con un detalle biológicamente imposible para su época, la dibujó completamente libre de hielo. Pero el verdadero conflicto estalla cuando la ciencia moderna intenta desmentir este documento y fracasa estrepitosamente. En la década de 1960, cartógrafos de alto nivel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos analizaron el mapa comparándolo con los perfiles sísmicos subglaciales más recientes. Descubrieron, para su absoluto terror,
Que la costa dibujada por Piri Reis coincidía matemáticamente con la topografía real de la Tierra que hoy yace, sepultada bajo casi 2 kilómetros de hielo polar. Para que este mapa exista, alguien tuvo que haber navegado y medido esas costas desde el aire hace más de 12.000 años, antes de que el hielo polar las devorara por completo. Si te indigna comprobar cómo las élites académicas ocultan estas evidencias simplemente para no tener que reescribir sus libros, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu comentario para apoyar la verdad sin censura. Nos enfrentamos a la prueba física e irrefutable de que una civilización inmensamente avanzada surcó los océanos milenios antes de que existieran los imperios que hoy nos venden como los primeros de la humanidad. La consecuencia directa de este descubrimiento fue una campaña sistemática de marginación y silenciamiento. En lugar de reescribir la historia para abrazar la verdad, los guardianes del dogma académico decidieron enterrar el mapa, catalogándolo públicamente como una anomalía curiosa o un simple error de dibujo coincidente. Al negarse a investigar el origen de las fuentes cartográficas de Piri Reis, las instituciones confirmaron que su prioridad no es la búsqueda del progreso, sino la preservación de su propia autoridad intelectual a cualquier precio. Han preferido ocultar un artefacto que demuestra que no somos el pináculo de la evolución, condenando a la sociedad a vivir en una amnesia colectiva sobre su verdadero y glorioso origen. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre los secretos que esconde nuestro planeta bajo tierra. Si la existencia de un mapa antiguo que muestra lo imposible te parece un golpe brutal a la historia oficial, la gigantesca y aterradora anomalía gravitacional que los satélites han detectado recientemente bajo el hielo, te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en qué consiste la temida anomalía de Wilkesland, cómo los radares han revelado la presencia de un inmenso objeto metálico de más de 300 kilómetros de diámetro enterrado en el corazón de la Antártida, y por qué las operaciones militares han sellado ese cuadrante bajo la falsa excusa de proteger el medio ambiente. Esa anomalía de Wilkesland es el secreto mejor guardado de la geología moderna y la prueba física de que no estamos solos en nuestra propia historia. El contexto oficial comenzó en 2006, cuando un equipo de satélites detectó una fluctuación gravitacional gigantesca en el corazón de la Antártida, escondida bajo kilómetros de hielo impenetrable. Rápidamente, la comunidad académica y los portavoces gubernamentales corrieron a apagar el incendio mediático, distribuyendo a los telediarios la versión de que se trataba simplemente del cráter de impacto de un asteroide masivo de la época de los dinosaurios. Una vez más, utilizaron la fachada de un fenómeno natural, para que la opinión pública perdiera el interés y dejara de hacer preguntas incómodas. Pero el verdadero conflicto estalla cuando los radares de penetración profunda desmienten esta versión superficial. No estamos hablando de un simple agujero en el lecho de roca, sino de una concentración de masa metálica colosal, un objeto de más de 300 kilómetros de diámetro que interfiere de forma activa con los campos electromagnéticos de los instrumentos de vuelo. Es una estructura de proporciones titánicas, absolutamente simétrica, que ninguna fuerza geológica podría esculpir por accidente. En el instante en que geólogos independientes exigieron enviar sondas acústicas para mapear su interior, una coalición de agencias militares selló inmediatamente el cuadrante entero, escudándose en la preservación del ecosistema polar para desplegar patrullas que impiden cualquier acceso civil. Si te hierve la sangre al comprobar cómo utilizan leyes de falsa protección ambiental para ocultarnos la tecnología de nuestro verdadero pasado, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios. La consecuencia letal de este encubrimiento global es que nos mantienen atrapados en la prehistoria de nuestro propio potencial. Al ocultar la verdadera naturaleza de la anomalía de Wilkesland, las élites militares e institucionales se han apropiado del mayor tesoro tecnológico y arqueológico jamás descubierto. Nos condenan a seguir creyendo que somos la cima de la civilización, mientras ellos operan en las sombras, custodiando los restos de una era olvidada y monopolizando conocimientos que, de salir a la luz, destruirían por completo los sistemas de energía y poder que hoy controlan al mundo entero. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el futuro inmediato de nuestro planeta. Si descubrir que custodian una megaestructura bajo el hielo te parece aterrador, el plan de emergencia que ya tienen preparado para cuando el hielo finalmente se derrita te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en el clímax final en qué consiste el Protocolo Cero del deshielo, que planean hacer los gobiernos cuando estas ruinas queden inevitablemente expuestas a la vista de los satélites civiles.
¿Y por qué el reloj corre en su contra para borrar toda evidencia antes de que el mundo despierte?